no es un tema nuevo, sino que es continuación del anterior, ¿ya? Y el objetivo, ¿no es cierto?, el mismo, conocer sobre la producción de los alimentos transgénicos y su relación con los plaguicidas, ¿ya? Entonces, bueno, plaguicida o pesticida, en términos generales, si nosotros buscamos en muchas fuentes de información, los tratan como sinónimos. Sí puede haber alguna diferencia, pero en términos generales, ¿no es cierto?, tiene que ver con sustancias químicas que van a atacar a estos organismos que pueden ser de origen vegetal, animal, ¿no es cierto?, hongos, ¿ya? Y que finalmente, ¿no es cierto?, pueden devastar cultivos, pero hacer una aclaración, ¿no es cierto?, que en el caso de estos plaguicidas, bueno, no solamente se usan en los cultivos, también vamos a hablar de plaguicidas cuando, digamos, que se utilizan, también se van a utilizar cuando se almacenan estos alimentos, ¿no es cierto?, cuando se trasladan, cuando se importan, etc. Entonces el plaguicida no es solamente que se vaya a usar, ¿ya?, para impedir la plaga cuando se están cultivando, ¿ya?, sino que también se utilizan, como les decía, cuando se almacenan. Nosotros sabemos que hay muchas, digámosle, técnicas que utilizan para almacenar los alimentos, ¿no es cierto?, ¿ya?, y tenerlos a mano para entregarlos para que la gente los consuma finalmente, ¿ya? Entonces también es utilizado en esas instancias estos plaguicidas, no solamente cuando se cultiva, ¿ya? Ahora, la importancia de utilizarlo, ¿no es cierto?, es porque estas plagas afectan, como ahí lo coloqué yo, a un porcentaje importante de las cosechas. O sea, casi más de un cuarto de las cosechas del mundo, ¿no es cierto?, se ven afectadas por plagas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se ha visto el hombre la necesidad de utilizar estos plaguicidas. Ahora, la idea es que combatan, ¿no es cierto?, a las plagas, ¿ya? Y en términos generales, estos son, como decíamos, productos químicos, ¿ya? Y que lo que van a hacer, va a matar ya sea a estos animales, estos insectos, estos hongos o plantas que están actuando como plaga. Bueno, y aquí puse una definición de plaga. Como dice ahí, se incluye, ¿no es cierto?, a los insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, ¿no es cierto?, no, plaga de conejos, de roedores, ¿ya?, moluscos, peces, claro, porque nosotros pensamos, somos de ambiente terrestre, pero también, ¿no es cierto?, existen cultivos a nivel acuático, ¿no es cierto?, nematos u otros microbios que compiten con los humanos, como dice ahí, para conseguir el alimento, y destruyen, ¿no es cierto?, estos recursos que nosotros tenemos en los cultivos o cuando ya han sido extraídos, han sido almacenados también, ¿ya? Bueno, ahora, no son necesariamente venenos, pero pueden llegar a ser tóxicos para los seres vivos, o también, hablemos de los cultivos, quedan en el ambiente, pueden quedar en el suelo, pueden ser arrastrados a las aguas, por lo tanto, tienen un aspecto muy negativo también los plaguicidas, ¿no es cierto?, o pesticidas, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen que muestra, ¿no es cierto?, cultivos, precisamente para que tengamos en cuenta, ¿ya?, que estos deben aplicarse y se aplican en grandes extensiones, ¿ya? Y como les decía también, cuando estos productos que se han extraído se almacenan, se van a comercializar, también se les aplican en esos minutos, no solamente en los cultivos, ¿ya? Bueno, entonces, dos cosas por saber. ¿Por qué son tan importantes las plaguicidas? Tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo, ¿no es cierto? Y por otro lado, también tener alguna idea de cuáles son los plaguicidas existentes. Ahora, son muchos los plaguicidas que existen,
Por lo tanto, el hombre los ha clasificado. Nosotros en muchas oportunidades en la asignatura hemos visto, ¿no es cierto?, que en ciencia se usa mucho la clasificación. Y para clasificar, ¿no es cierto?, debemos tener criterios, ¿ya? Y en este caso, el criterio utilizado, ¿no es cierto?, tiene que ver con la acción específica de lo que van a combatir, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los herbicidas, que son aquellos que van a atacar a la palabra le dice hierbas, ¿ya? Estas plantas, estas malezas que crecen y se propagan y que compiten finalmente por el suelo, ¿no es cierto?, el espacio, los nutrientes, etcétera, ¿ya? Luego están los fungicidas, que son los que atacarían a los hongos, ¿ya? De hecho, la clase pasada nosotros hablábamos de el choclo, el maíz transgénico, ¿no es cierto?, y que lo hacían resistente precisamente a un bicho que lo agradaba, y al hacerle hoyito al choclo, ¿no es cierto?, se metían hongos, se convertían en plagas. Bueno, insecticidas que matan insectos específicamente, acaricidas, bactericidas y rodenticidas. Los rodenticidas tienen que ver, ¿no es cierto?, con atacar plagas de roedores, ¿no es cierto?, mamíferos en general, ¿ya? Bueno, y ahí estaría una de las clasificaciones. Hay otro tipo de clasificaciones de los plaguicidas que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la composición química de ellos. Pero esta es como bastante usada, ¿no es cierto?, hablar de clasificarlos de acuerdo a la acción que ellos presentan, ¿ya? Ahora, pero ¿qué tan dañinos pueden ser estos plaguicidas? Ya, como dice ahí, también han introducido métodos naturales y no solo sustancias químicas para combatir las plagas, ¿ya? ¿No es cierto? Por ejemplo, ahí coloco un ejemplo que hay una oruga que atacan, ¿no es cierto?, los cultivos. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la forma natural de combatir a estas orugas? ¿Ya? Es emplear avispas que las van a devorar, se las van a servir, ¿ya? O también, bueno, y las van a destruir. O usar hormonas que puedan convertir, ¿no es cierto?, a estas orugas en crisálidas antes de tiempo, y así van a impedir que se puedan reproducir, ¿ya? Y así paran, ¿no es cierto?, esta cadena reproductiva de ellos. Y aquí coloqué una imagen para mostrar lo que se está mencionando, las avispas ahí comiéndose, ¿no es cierto?, a una oruga, ¿ya? Que claro, pues una cosa es que a uno se lo cuentan, se lo digan nomás, y otra, oh, veámoslo, es la realidad, existe eso, ¿no es cierto? Las avispas son carnívoras, ¿ya? Bueno, ahora, se requiere de nuevos cultivos. Si nosotros pensamos, la población crece, ¿no es cierto?, apresuradamente, por lo tanto eso implica tener recursos a disposición de la población, ¿ya? Y se necesitarían también probablemente nuevos cultivos o nuevas tierras para plantar, ¿ya? Y también evitar, ¿no es cierto?, que todas estas nuevas cosechas sean atacadas por hongos, por insectos o roedores u otros seres vivos, ¿ya? Ahora, para poder también ayudar a estos cultivos se utilizan fertilizantes, ¿no es cierto? Pero los fertilizantes, si bien aumentan la producción, también pueden dañarlo. Los fertilizantes también pueden llegar a ser sustancias tóxicas al ambiente, para el agua, pueden ser arrastradas más allá y no necesariamente tampoco ser tan específicos con algunos organismos, ¿ya? Por lo tanto, es de cuidado lo que hay que tener con el uso de los fertilizantes. Y otro tanto ocurre, ¿no es cierto?, con el empleo de plaguicidas. Ahora, como también es de cuidado el utilizarlo, ahí aparece en esto de producir, de tener una mayor producción, ¿no es cierto?, por ejemplo, de vegetales, es el hecho de que aparecieran estas plantas modificadas genéticamente, que pueden llegar a ser resistentes a las plagas,
¿no es cierto? Y de esa manera nosotros evitar utilizar, por ejemplo, tantos plaguicidas. ¿Ya? Eso era uno de los aspectos positivos que nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, de los organismos transgénicos, ¿ya? Es que los hacían más resistentes precisamente a plagas, también los hacían más resistentes a algunas zonas más secas, ¿ya? O más salinas, por lo tanto, podían crecer fácilmente en lugares donde otros que no están intervenidos genéticamente no lo pueden hacer, ¿ya? Y eso es beneficioso, digamos, para la población en el sentido que la población aumenta y por lo tanto se requieren más recursos, más alimentos, ¿ya? Bueno, pero estos OMG, si volvemos a los plaguicidas, entonces evitarían, al ser más resistentes, nos ayudarían a evitar o ayudarían a evitar al hombre el uso de los plaguicidas que también tienen su lado oscuro, ¿ya? Bueno, y ahí lo menciona, ¿no es cierto? La biotecnología también es parte de crear estos organismos genéticamente modificados, lo que decíamos, ¿ya? Es una resistencia inducida, como ahí lo dice, esto que le coloquemos genes, ¿no es cierto?, a los organismos que los hagan más resistentes, es una resistencia que la estamos induciendo, no es algo natural, ¿ya? Y esa es la frase última, o las últimas palabras, ¿no es cierto? Esto permite a los agricultores utilizar menos pesticidas o plaguicidas. Bueno, y como decíamos, tienen un aspecto negativo, un aspecto negro estos plaguicidas, y han hecho estudios, ¿no es cierto?, que indican eso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los transgénicos, nosotros conversábamos la otra vez, vimos el listado de lo bueno y lo malo de ellos, ¿ya? Sí, tienen aspectos buenos, decíamos, crecen más rápidamente, ¿no es cierto? Algunos producen más nutrientes, son más resistentes a las plagas. Pero en muchos casos también significa que, por ejemplo, un organismo genéticamente modificado sea más resistente a plagas por insectos, ¿ya? Entonces no tengo que usar ese tipo de plaguicida. También puede ser un poco más resistente, ¿no es cierto?, a plagas como hierbas, y se utilizan, ¿no es cierto?, menos herbicidas finalmente. Pero en algún punto estos organismos también se pueden ir haciendo resistentes a los propios pesticidas, ¿ya? Lo cual finalmente tampoco es bueno. Entonces, tienen un aspecto negativo estos organismos transgénicos sin saber, o sea, no sabemos si nos hacen bien o nos hacen mal, pero sí podemos saber que en algunos casos ellos se pueden llegar a ser resistentes a los pesticidas, ¿ya? Igualmente pueden llegar a serlo, o a los herbicidas, ¿ya? Bueno, con eso terminamos esta parte y nos vamos a las preguntas. Y ahí aparece lo que estudiamos hoy día, que son los plaguicidas, ¿no es cierto? Clasificación de los plaguicidas, acción que tienen en el ambiente estos plaguicidas y la relación de los plaguicidas con, ¿no es cierto?, los organismos transgénicos, ¿ya? Así que ahora dejo de compartir pantalla para que veamos las dudas que ustedes presentan. Vamos a habilitar el chat, ¿ya? Ya, gracias. Ya, ahora pueden escribir, muchachos, las consultas y las dudas en el chat, por favor. O si alguna